compartir con ustedes. Quiero cerrar hoy lo que dejé abierto la semana pasada. Tengo varias cosas en el aire de cosas que les he estado compartiendo y hoy pretendo cerrar algunas cosas. La palabra que Dios me dio para en la tarde es poderosísima, usted no se lo debe de perder. Si no está aquí, por lo menos sígalo por la transmisión. Les mando un saludo a todos los que nos están viendo a través de la transmisión. Gracias por estar ahí. Pero me sentí una carga muy fuerte del Espíritu por terminar este asunto del poder de la resurrección. Hay una palabra que yo aprendí esta semana que me impactó mucho, me bendijo mucho, y soy más consciente, Josué, de esa palabra, y voy a tener más cuidado en el futuro con ella. Pero es una palabra poderosa. Estuve en una reunión muy importante esta semana, que cuando yo estaba ahí veía todo el lugar donde estaba y con quién estaba, y yo le decía a Dios, no cabe duda que Dios siempre te lleva a lugares donde nunca te imaginaste que podías estar, y estar sentado con personas que nunca te imaginaste que podías estar. Y se estaba tratando un asunto ahí en esa reunión, un asunto importante que tiene que ver con la ciudad. Y llegaba un momento en que yo decía, ¿y yo qué estoy haciendo aquí? Yo estaba pensando, me vine sin almorzar, tengo que... Y ellos arreglando asuntos de la ciudad, ¿verdad? Y me dicen, pastor, cafecito con pan, o quiero un machacadito. Le dije, bueno, con frijolitos, ¿verdad? Y tortillitas de harina. Pero ahí en esa reunión estaba un abogado, que ya estando ahí me enteré yo que era abogado y que es uno de los mejores abogados de la ciudad, y que es mi amigo, pero yo no sabía quién era. O sea, yo lo había conocido unos meses atrás. Y entonces cuando se está tratando un asunto, él utiliza una palabra, Noé, que me impactó muchísimo, y la he estado estudiando en la Biblia y secularmente. Y en las leyes hay una palabra que se llama legitimidad. Diga conmigo, legitimidad. ¿A usted le gusta escribir palabras acá medias locochonas? Escriba eso. Cuando se estaba tratando el asunto, él dice, es que lo que él está buscando es legitimizarse. Y yo dije, wow. O sea, solté el machacado para que vean lo impactante que fue para mí la palabra. Dejé el machacado a un lado y dije, wow. Ya lo entendí y seguí comiendo, ¿verdad? Hay prioridades. Pero legitimizar, yo creo que no es muy difícil de comprender la palabra. De hecho, al momento de decírselo, muchos ya saben qué significa, o por lo menos tienen una idea de qué significa. Y sí, es eso que usted está pensando. No hay nada misterioso oculto en la palabra. Pero si tú te das cuenta, es una palabra muy importante dentro del reino. ¿Qué es legitimizar? Es buscar hacer algo legal, o que parezca legal. Sí, cuando alguien busca, sí, hay un problema con los rebeldes. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, buenos días, hermano, Dios le bendiga. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo amaneciste? Hay un problema con los rebeldes. Los rebeldes siempre buscan legitimizar su postura. Es decir, siempre están tratando de convencer a alguien de que no son rebeldes. Cuando tú no eres rebelde, tú no tienes que legitimizar nada, ¿verdad? Hay un dicho popular que dice que, ¿cómo es ese? Yo se lo aprendí a mi hermana Sara. Explicación no requerida, culpabilidad asumida. Si tú no pediste explicaciones y te las dan, es porque algo hay escondido. Entonces, la legitimidad es buscar que tu argumento
se esconda en algo legal o en algo correcto, aunque tu argumento no sea correcto. Es argumentar algo incorrecto, pero rodearlo de verdad, aunque lo que tú estés diciendo no sea verdad, para que cuando la gente voltee a ver tu argumento, vean de lo que está rodeado y digan, tiene que ser verdad porque está rodeado de cosas buenas. Entonces legitimizaste algo o hiciste que pareciera legal. Ok, la Biblia está llena de ese concepto. La resurrección de Jesús legitimizó muchas cosas que en el Antiguo Testamento solo eran una teoría. Todo eso de la legalidad se lo explico para llegar a este punto. El Nuevo Testamento, cuando Jesús resucita, lo que está haciendo es darle legitimidad a lo que sucedió o a lo que se dijo en el Antiguo. Ok, entiendo que los domingos en la mañana viene fresa, viene dormido, viene nice, está bien. Yo voy a hacer como que dijo amén y como que gritó y como que se emocionó y como que está entusiasmado por aprender algo hoy, ¿verdad? Yo no, dice el doctor Mike Murdock, yo no puedo enseñarte nada a menos que estés entusiasmado por aprender. ¿Alguien aquí quiere aprender algo? Ok, entonces aprende a responder a la palabra. Es como si estuvieras jugando a la lotería y vas por el cantarito y el que está tirando las ¿cómo se dice? Las fichas dice, el cantarito. ¿Cómo reaccionarías tú? Dirás, buenas. No, yo los conozco, los he visto en el mercado de aquí de enfrente. Cuando el señor que no se le entiende, no, el cantarito, el caso, y le ponemos uno, y le ponemos otro, y usted me da siempre. Yo los he visto así en el mercado. No se hagan. Y cuando dicen el cantarito y tú vas por el cantarito, tú gritas, ¿verdad? Así es lo que pretendo hoy. Eso es lo que pretendo hoy. Si tú viniste por el cantarito, cuando diga el cantarito, tú tienes que decir por lo menos buenas. ¿Está bien? ¿Alguien quiere aprender algo esta mañana? Buenas, diga. La resurrección de Jesús legitimizó algunas cosas para nosotros, cosas que en el Antiguo Testamento se dijeron. Cuando Jesús resucita, está diciendo, esto es cierto, esto es legal. La resurrección de Jesús legalizó o legitimizó lo que sucedió en el Antiguo Testamento. La semana pasada le hablé del primer punto en la reunión de la mañana, que fue la resurrección de Cristo. Significa que somos justificados ante Dios, y leímos Romanos 4:25, que dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué significa eso de que fuimos justificados delante del Padre? Significa que ahora podemos presentarnos delante de Él como si lo hiciera el mismo Jesús. Eso es justificar. Justificar es decir, mira, Eddie la regó, pero yo pagué el precio para que él pudiera presentarse delante de ti. Es como ir al Oxxo, al Seven, y no traer dinero, y alguien te dice, ¿qué vas a comprar? Pues una Pepsi Light, y dice, ok, no te preocupes, yo te la pago. Tú te puedes sentir un miserable, te puedes sentir una persona despreciable por no traer dinero, pero vas a salir con una Pepsi Light de ahí. Porque cuando llegues a pagar a la caja, el que está en la caja no va a decir, hey, eso es ilegal, usted no pagó la Pepsi Light, la pagó él, no tiene derecho a tomársela. Y el que la pagó dice, a usted qué le importa, si yo la pagué, yo decido quién se la toma. Eso mismo hizo Jesús en la cruz. Cuando tú llegas delante del Padre y alguien te acusa y te dice, hey, tú no pagaste la Pepsi Light, y Jesús se mete en medio y dice, a ver, muchacho, yo pagué la Pepsi Light y yo decido quién se la toma.
Entonces, eso es lo que probó la resurrección de Jesús. Había una enemistad entre Dios y el hombre, y Jesús viene y quita esa enemistad, y ahora Dios y el hombre pueden tener comunión libre, sin ninguna barrera, sin ningún distanciamiento. Eso es lo primero que probó la resurrección de Jesús. Pretendo hablarle de otras tantas, voy a apurarme para cerrar, porque en la tarde tengo que hablar de otra cosa que también es poderosa, para empezar a cerrar el Padre Nuestro. Si se acuerda que el Padre Nuestro también lo dejamos abierto, ¿ok? Pero bueno, le estoy pagando lo que le debo. Número 2, la resurrección de Jesús demuestra que Él venció la muerte. Si está tomando apuntes, anote eso. La resurrección de Jesús demuestra que Él venció la muerte. Romanos 6:23. Dice Romanos 6:23, porque la paga o la consecuencia del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Diga conmigo, la paga del pecado es muerte. Vamos, dígalo conmigo. La paga del pecado es muerte. Diga conmigo, la paga del pecado no es la enfermedad. La paga del pecado no es que me vaya mal. La paga del pecado es muerte. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque la mentalidad religiosa, la mentalidad legalista, siempre está pensando que te está yendo mal porque andas mal. Y piensa que cuando te va bien es imposible que andes mal, porque pensamos que el que te vaya bien o mal es el resultado de mi comportamiento. Y esto no siempre es así. Se lo acabo de demostrar ahorita que recogimos los diezmos y las semillas. Pero lo que está diciendo aquí es bien poderoso. La paga, mucha gente dice, es que yo estoy enfermo porque hice algo malo en mi vida. O te declaran o te diagnostican una enfermedad terminal y comienzas a decirle, algo estoy pagando por eso. O alguien se acerca maliciosamente y te dice, arrepiéntete antes de que sea demasiado tarde y te caiga una enfermedad terminal. Y gracias a Dios que ese no es Dios. Gracias a Dios que tu hermano no es Dios, porque si no, ya te hubiera partido 3 rayos, te hubieran caído 5 enfermedades. No, Dios no necesita chichincles para... Es más, Dios no envía enfermedades a tu vida. Dios no envía maldición a tu vida. Hay gente que no necesita que Dios lo haga. Decía el doctor Richard Hayes, hay iglesias que no necesitan diablo. Solitos se hacen la guerra. Dile a la persona que está a tu lado, se me hace que tú no necesitas diablo, hermano. Ya ve que los cristianos dicen, es que el diablo, y el diablo mentiroso, y el diablo cochino, y el diablo... A mí se me hace que tú no necesitas diablo, hermano. Solito te mortificas la vida. ¿Sí conoce a gente así? Que a todo le echa la culpa al diablo y el diablo diciendo, chis, ¿y yo qué? Yo ni sé nada, pregúntale a Dios, yo ni cuenta. Y tú culpándolo de todo. Pobre diablo. No, ¿verdad? Dile a la persona que está a tu lado, ya deja en paz al diablo, hombre. La paga del pecado es muerte. Voltea con la persona que está a tu lado y pellízcalo. ¿Está vivo? ¿Sí? Entonces no está pagando pecado. Vamos. ¿Está vivo la persona que está a tu lado? Bueno, yo sé que está medio sonso, pero no me refiero a eso, sino que si tiene hálito de vida en su corazón, si está vivo, entonces no está pagando pecado. ¿Qué me está diciendo, pastor? Entonces lo voy a pagar más adelante. No, lo que te estoy diciendo es que ya lo pagaron. Es decir, si tú tuvieras que pagar por tu pecado, deberías de estar muerto. Si estás vivo, es porque no estás pagando por tu pecado, es porque alguien ya pagó.
Dale un zape a la persona que está a tu lado y le ves. Perdón, dile ves, hermano. O dile, estás oyendo. Como la hermana Francisca, la de la colonia, mejor conocida como Paquita, la del barrio. Ningún monto de esfuerzo, poder o riqueza podría ayudarnos a escapar del alcance de la muerte. Si la paga del pecado es muerte, entonces no hay ningún recurso en ti y ninguna bondad en ti que te libre de la muerte. Si estás vivo es porque alguien ya pagó. Mira, te voy a quitar un peso de encima. No sé si lo voy a hacer, si esté haciéndolo bien. ¿Cómo decía que ellos? Hago bien o hago mal. Hago bien. No sé qué va a pasar con esto, pero se lo voy a decir porque lo que yo quiero es que usted sepa, no que ignore. La Biblia habla de dos juicios. La Biblia habla del juicio de Cristo y del juicio del gran trono blanco. Así lo menciona la Biblia. Entonces, en el juicio de Cristo, todos hemos sido ya juzgados a través de Cristo. Cristo pagó por los pecados de toda la humanidad. Como lo mencioné la semana pasada, al salir el gran sumo sacerdote vivo del lugar santísimo, es que el sacrificio fue aceptado. Ok, entonces fuimos al juicio de Cristo y fuimos hallados inocentes porque Cristo pagó el precio. Pero hay otro juicio. Dile a la persona que está a tu lado, a la torre. Diga, a la bio, a la bao, a la bim bomba. Es el juicio del gran trono blanco. Si un día tú despiertas y estás ante el juicio del gran trono blanco, ya caminaste, hermano. Ya, ríndete, Juan Melchaca está rodeado. Si tú despiertas, porque ahí se va a juzgar por los pecados de la humanidad, pero a través de tu propia bondad y a través de tu propia justicia. Y nadie tiene suficiente bondad para salir inocente de ese juicio, porque te juzgarán sin Cristo. Entonces tú tomas una decisión. ¿Quieres que te juzguen a través de Cristo o que te juzguen a través de ti? Dice, no, pues de Cristo, ¿verdad? No, ni que tuvieras onzo. Entonces deja de hacerlo a través de tus esfuerzos y deja que te juzguen a través de Cristo. En Cristo hemos sido ya juzgados. Ahora, el asunto es que la Biblia dice, mira, hay un dicho popular que dice que todo en esta vida tiene solución menos la muerte. Pero la Biblia dice que Jesús venció la muerte. Entonces tenemos que corregir ese dicho y decir, todo en esta vida tiene solución. Porque la muerte fue vencida por Jesús. Al levantarse Jesús de la tumba y resucitar, eso demuestra que Jesús venció la muerte. Ok, quiero que veamos unos versos acá. Primera de Corintios capítulo 15, versos 55, 56 y 57. Mire lo que dice. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Qué es un aguijón? Un aguijón es algo puntiagudo. Hay una parte de la Biblia que dice, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Es decir, dar patadas. Imagínate darle una patada a un fierro que tenga un pico filoso y le das una patada. Si cuando traes la uña enterrada no quieren ni que te toque el aire, imagínate darle patadas a algo que tenga. Bueno, lo que dice aquí, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Acá voy a enseñar otra cosa. Dijimos que queremos aprender algo, ¿verdad? ¿Realmente existe
lo que la gente le llama la Santísima Muerte? Ok, no le llamemos santísima. ¿Realmente existe la muerte? Es que usted se clavó con la definición, pero estoy hablando del concepto. ¿Usted cree que la oscuridad existe? Me encanta hacerlo pensar. No existe la oscuridad. Lo que existe es la ausencia de luz. No existe la muerte. Lo que existe es la ausencia de vida. Yo sé, alguien va a decir: pastor, pero una vez yo sentí la muerte cerca de mí. No, lo que sentiste fue un espíritu, un demonio que se vistió de muerte. El diablo, la blujona. Dile a la persona que está a tu lado: el diablo. El asunto es, ¿yo tengo que preocuparme por la muerte? Porque alguien me lo puede debatir. No, pastor, porque yo he estudiado esto y he estudiado aquello. Tranquilo, relájate. Yo no quiero discutir con nadie. Mejor vámonos a la vida. Vámonos a la luz, donde dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vámonos a donde dice: yo soy la resurrección y la vida. Al Espíritu Santo en varias ocasiones en la Biblia se le llama el Espíritu de vida. Entonces no le temas a la muerte. Teme cuando el Espíritu de vida no esté cerca de ti. Ahí estarás en verdadero problema. Entre más lejos esté la vida, más cerca estará la muerte. Pero entre más cerca esté la vida, más lejos estará la muerte, aunque te mueras. Vamos, aunque no sepa de qué están aplaudiendo, aplauda. Siempre se quedan así como que: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Qué significa esto? Si la muerte fuera un demonio, dice que hay algo que a ese demonio lo lastima. Y dejas noqueado a la muerte con un agujero en el costado. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Jesús prueba que la muerte ha sido vencida. Hechos 2:24 dice: al cual Dios levantó. ¿De quién está hablando? De Cristo. Dice: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Es decir, la resurrección de Jesús muestra, legaliza que la muerte fue vencida. Vamos, denle ese aplauso fuerte a Dios. Número 3. Ya dijimos, la primera, la resurrección de Jesús muestra que somos justos delante del Padre. Número 2, la resurrección de Jesús muestra que la muerte fue vencida. Número 3, la resurrección de Jesús confirma o legaliza la Biblia. Legaliza las Escrituras.
En otras palabras, si estás tomando apuntes, escribe esto: la resurrección de Jesús demuestra que Jesús era quien decía ser. Ve conmigo a Isaías 53, versos del 10 al 12. Qué poderosas escrituras. Mire lo que dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. ¿Por qué dice que Dios quiso quebrantar a su hijo? ¿Será que Dios es un padre malo que se deleita en que sus hijos sufran? No, no está hablando de Jesús. Está hablando del pecado que estaba sobre Jesús. Él quiso quebrantar al pecado, no a Jesús. Por eso llega un momento en la cruz que Él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces eso muestra que Jesús no le dio la espalda a Jesús, sino le dio la espalda al pecado. Todo el pecado que cargaba de la humanidad, que posaba sobre Jesús, para Dios era algo que Él no pudo resistir, y Dios se volteó y Él siente que Dios lo está abandonando, pero Jesús le dice, Dios le dice: yo no te estoy abandonando a ti, estoy quebrantando el pecado. Es necesario que el pecado sea quebrantado para que la humanidad sea restaurada. Entonces, por eso dice ahí: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, entonces verá linaje. ¿Qué significa ese verá linaje? Verá una descendencia. Dice: verá linaje, vivirá por largos días, la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ve el 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Verso 12: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Si dijimos que hasta el verso 12. Pero mire, hay algo poderoso que está sucediendo ahí, que yo se lo he explicado de tiempo en tiempo. Me gusta destrozarle la cabeza con esto, porque es sano. De pronto usted tiene algunos argumentos y es bueno sacudir el árbol. En el verso 5 de Isaías 53, ¿sí es el verso 5? Donde dice: mas él, no, sí, herido fue por nuestras rebeliones, sí. En el verso 5 en adelante, Isaías está viviendo 400 años antes de Jesús. Diga conmigo: 400 años. ¿Cómo es posible que alguien que vivió 400 años antes de Jesús esté hablando de lo que le va a suceder a Jesús? Es algo asombroso lo que sucede. Isaías, dile a la persona que está a tu lado, para que no crea que yo lo dije, voltea con la persona que está a tu lado, dile: Isaías, ¿o se fumó algo? Dile. Dile: o algo vio para decir este tipo de cosas tan asombrosas. Ahora, quiero decirle algo a todos los adoradores. ¿Cuántos adoradores hay aquí? No estoy diciendo que cuántos danzan y cantan y vale. No estoy diciendo adoradores. Chihuahua. No, adoradores no. ¿Cuántos adoradores hay acá? Ok. Una iglesia que adora es una iglesia que tiene revelación. Cuando a mí me preguntan: ¿por qué crees que tal iglesia perdió el avance que tenía? Porque dejó de adorar. Punto. No es porque el pastor predicaba así o predicaba así, es porque dejó de adorar. Una iglesia en decadencia,
Una iglesia en declive, en debacle, es una iglesia que dejó de adorar. Punto. No dije que dejó de cantar, dije que dejó de adorar. Cuando la iglesia deja de adorar, deja de haber revelación. Isaías no solamente era un profeta, era un músico. Se habla mucho de David como el salmista, el dulce cantor de Israel, pero todos los capítulos, del libro de Isaías son canciones. ¿Usted sabía eso? Él era un músico experto, profesional. No solamente era un profeta. Te voy a decir algo que está bien interesante. No confíes mucho en un profeta que no adora. Y cuando digo que no adora, no estoy diciendo que no canta, porque cualquiera puede hacer como que adora. Pero solo los verdaderos adoradores pueden ver en las profundidades de Dios y traer a la luz cosas que restauran a la iglesia, no que destruyen a la iglesia. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos verdaderos adoradores hay aquí? Bueno, de pronto vas a estar adorando y te vas a topar con el apóstol Pablo, o te vas a topar con Elías, te vas a topar con David, y te van a decir secretos que no le han sido revelados a nadie más. Hay una historia en el Antiguo Testamento. Mira, tengo en mi mente Crónicas 13, pero no sé si sea ahí. Pero si no lo pongas, porque luego me meto en problemas para que ellos crean que sé mucho de Biblia. ¿Está bien? Nada más confirmen si es, me dicen. Una historia en el Antiguo Testamento del profeta joven y el profeta viejo. ¿La has leído, David? Está bien chusca esa historia, porque dice que Dios le dio una palabra a un profeta joven y le dijo: ve, creo que lo envió con el rey Jeroboam, y le dijo: él está haciendo las cosas mal, ve y dile que yo voy a partir el altar en dos, yo voy a destruir el altar. Y le dijo: nada más que te voy a dar una instrucción, ellos te van a ofrecer de comer y te van a ofrecer que te quedes ahí a vivir, a dormir. No aceptes ninguna de las dos cosas. Quiero que vayas, des la palabra y te regreses. Y cuando te ofrezcan de comer, diles que yo te dije que no te dieran de comer. ¿Estamos? Estamos. ¿Es Reyes? Mira, pero si era 13, ¿verdad? Ahí está. Primera de Reyes 13. El profeta viejo, así se llama el pasaje. Léalo, analícelo, porque a lo mejor le estoy poniendo, quitando, le estoy dando feria de más a lo mejor. Pero la esencia es esto. Mire, vamos a leerlo. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará. Diga conmigo: el altar se quebrará. Esto está fuerte. Un altar roto es un altar que dejó de adorar. Proféticamente tiene mucho simbolismo esto. Dice: y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: préndanlo. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar, porque realmente era un hombre de Dios y era una palabra que provenía de Dios. Una palabra que proviene de Dios tiene señal. Tiene señal, no nada más es decir, sino tiene una señal. Dice: y el altar se rompió, se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová.
Entonces respondió el rey y dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y le dijo: que la otra mano quede igual que la otra. Y la otra se le... no es cierto, se le enderezaron los dos. Es que hay que aprender a pedir bien, ¿no? Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Hasta ahí todo está no bien, pero entendible. Pero viene algo fuerte, dice: y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Es decir, este profeta no quería obtener nada a cambio de la profecía. Cuando escuches una palabra profética que quiera obtener algo a cambio, no proviene de Dios. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. O sea, vino y le dijo: mira, pasó esto, le dio santo y seña al profeta viejo. Diga conmigo: profeta viejo. Dice: le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre le dijo: ¿por qué camino se fue? ¿Os hace cuenta que consultó Facebook para dar información ultra secreta? No lo hizo en base a la revelación de Dios, sino en base al conocimiento que le habían dado, a la información que le habían dado. Dice, ¿dónde me quedé? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensíllenme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le puso una trampa. Un profeta viejo siempre va a poner una trampa. Siempre le va a pegar a los sentimientos. Una palabra profética no va a los sentimientos. Una palabra profética siempre va al espíritu. Siempre la voluntad de Dios es restaurar tu espíritu, no pegarle a tus sentimientos. ¿Ok? El éxito de una palabra profética no es que la gente llore. El éxito de una palabra profética es que la gente se restaure y se levante. ¿Ok? Dice: y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino a Judá? Él dijo: yo soy. Entonces él le dijo, o sea, imagínate, de profeta a profeta, ahí te encargo. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y aquí viene la trampa del profeta. Dice: y el otro le dijo, mintiéndole, diga conmigo: mintiéndole: yo también soy profeta como tú. Un profeta no se autonombra profeta. Dios lo legitimiza como profeta. Yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él. Dijo: no, si se te apareció un ángel, entonces ya cambió Dios. Ayer te dijo una cosa, pero ya cambió de opinión hoy. Así te dice el Señor. Dile a la persona que está a tu lado: así te dice el Señor. No todo el que dice así te dice el Señor, así le dijo el Señor. No todo el que dice Dios me dijo significa que Dios le dijo. ¿Ok? Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo: así dijo Jehová. O sea, el mismo profeta viejo que lo engañó, ¡pum!, le va a cortar la cabeza. Dice: y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo: así dijo Jehová, por cuanto ha sido rebelde al mandato de Jehová. O sea, el que lo hizo caer le está cortando la cabeza. O sea, le dijo: por menso, ¿para qué me crees?
Así dijo Jehová. Ese es el espíritu del falso profeta. Y yo denuncio al espíritu del falso profeta y le ordeno que se vaya de este lugar, porque en este lugar creemos en la palabra profética, pero no en el falso profeta. Así dijo Jehová: por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito. Ahí es algo bien fuerte. Si Dios te dio una palabra a ti, no la cambies por la palabra de un profeta. Si un profeta te da una palabra y Dios te da otra palabra, cambia la palabra del profeta por la palabra de Dios, pero nunca cambies la palabra de Dios por la palabra de un profeta. Entonces, si alguien viene conmigo y me dice: estoy bien confundido por una palabra que me dieron, tú no eres hijo de esta casa, porque una palabra profética no te puede confundir. O sea, ¿cómo vienes y me dices: es que Dios me había dicho esto y ahora el profeta me dice? Pues desecha lo que te dijo el profeta. Una palabra profética nunca está por encima de la palabra de Dios. La palabra del profeta confirma la palabra de Dios. Amén. Are you sure? Diga amen. No diga amén, diga amen. Sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová tu Dios te había dicho que no comieses pan y bebieses agua. No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, todavía lo sirvió, le dijo: ándele, arre pariente, y lo dejó ir. Y yéndose le topó un león en el camino y lo mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y el profeta que lo engañó siguió vivito y coleando. En Isaías 53 hay un verdadero adorador que escucha, que ve, que palpa, que percibe el mundo espiritual. 400 años, Kenia, 400 años antes de que Jesús vaya a la cruz, Isaías está percibiendo una palabra. 53:5 de Isaías. Está viendo algo, está viendo una escena. Él vio la película de la pasión de Cristo 400 años antes de que muriera Jesús. ¡Qué loco! Este profeta no tuvo que ir a pedir información acerca de alguien. Dios le habló, Dios le reveló. Y dice él, y siempre me gusta enseñarlo así: allá está el pasado y allá está el futuro. Isaías está en su presente, ¿ok? Aquí está el presente de Isaías, allá está el pasado de Isaías y allá está el futuro de Isaías. Y léalo este versículo en estos tres tiempos. Dice: mas él, ¿de quién está hablando? De Jesús, que está en el futuro, porque todavía no venía Jesús. Dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Cuando yo te golpeé con el saco, no es cierto, me dio calor. Esa palabra profética está poderosa porque está confirmando que Jesús era quien decía ser. Cuando Jesús resucita, dice: lo que dijo Isaías de mí en el capítulo 53, verso 5, verso 10, verso 11, verso 12, es cierto. Mire, hay otro pasaje déjenme ver, Salmos 16, versos 10 y 11. Dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción.
me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Qué dijo Jesús? Ayúdeme a recordar. ¿Qué dijo Jesús mientras estuvo vivo? ¿Recuerdan que yo dije que era la luz del mundo? Pues sí soy. ¿Se acuerdan que yo les dije que yo soy la resurrección y la vida? Pues sí soy. Por eso se les apareció durante 40 días, presentándoseles con pruebas indubitables, con pruebas incuestionables, con pruebas irrefutables, diciéndoles: hey, todo lo que dije que era, ese soy yo. Y la resurrección legaliza todo lo que yo les dije. Ahora, en su resurrección, todas sus promesas son sí y amén. Todas las promesas de Jesús se hacen reales con su resurrección. ¿Alguien aquí tiene alguna promesa empeñada por Dios? Bueno, su resurrección dice que las va a cumplir. Uy. Segunda de Corintios 4:14. ¿Ya se quieren ir? Bueno, los tres que no se quieren ir, les seguimos. Los demás, Dios les bendiga. Nos vemos en la tarde. La cuarta, la resurrección de Jesús nos muestra que los creyentes estamos unidos con Cristo. Es decir, la resurrección legitimiza la herencia. Legitimiza la herencia. Dice 2 de Corintios 4:14, sabiendo que Él resucitó, que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos... ¿Se ve ahí? ¿No? Y nos presentará juntamente con nosotros. Es decir, la resurrección de Jesús es la que está diciendo: la herencia que yo les dejé a ellos es legal, y pone el sello. Si Jesús no se hubiera levantado de los muertos, esa herencia no sería real, no sería posible para nosotros. Pero por cuanto Él resucitó, dice Romanos 6:8, dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y cuando dice con, no está hablando junto, sino está hablando como como dice, coherederos. Es decir, tenemos el mismo derecho a lo que Él tuvo derecho. A través de la resurrección de Jesús, Él está diciendo: la gloria que me diste, yo se las he dado a ellos. Todo a lo que yo tengo derecho, ellos tienen derecho también. No hay nada que sea posible para Jesús que no pueda ser posible para ti. Eso lo obtuvo con su resurrección. ¿Alguien me está entendiendo? Corintios 1:30, primera de Corintios 1:30. Voy a apurarme para ver el quinto y ya con ese termino. Los otros 23 se los debo para la otra Pascua. Primera de Corintios 1:30 dice: mas por Él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Casi nada. Diga conmigo: sabiduría, justificación, santificación y redención. Ayer yo les compartía al grupo donde estuvimos ayer. La iglesia piensa que santidad es el camino para llegar a Dios, y esto es un error. Nadie puede llegar a Dios a través de la santidad. ¿Sabes por qué? Porque no puedes ser santo sin Dios. No, santidad no es el camino para llegar a Dios.
Dios es el camino para llegar a la santidad. Tú no puedes ser bueno para poder acercarte a Dios. Tú tienes que acercarte a Dios para poder ser bueno. La religión lo ha volteado y te ha presentado, ayer Eddie lo explicaba ya, te ha presentado una serie de requisitos. Dice, tienes que hacer esto, esto y esto y esto para poder aspirar a pararte frente a Dios y que Él en su infinita misericordia y en su profundo amor voltee a verte. Eso es mentira. Dios se deleita con sus hijos. Él te abraza, te ama y luego te restaura. Y luego te limpia y luego te baña. Mira, ¿te acuerdas de la parábola del hijo pródigo? ¿Tú te imaginas que el hijo pródigo hubiera esperado a estar limpio para acercarse con su papá? Nunca hubiera regresado. Pero él, cuando estaba comiendo la comida de los cerdos, no dije que estaba comiendo como cerdo, ni que estaba comiendo cerdo. Dije que estaba comiendo la comida de los cerdos, salvado y eso. ¿Alguien tiene hambre? Nada. Y estaba comiendo, y él dice en la Biblia que volvió en sí. Dijo, volveré a mi padre. Así dice. Y volviendo en sí, dijo, volveré a mi padre, porque en la casa de mi padre aún el jornalero más de más bajo rango come mejor de lo que yo estoy comiendo. Iré y le diré que me dé trabajo. No aspiro a ser su hijo otra vez. Lo que quiero es por lo menos ser su siervo. ¿Cuántos siervos de Dios están aquí? ¿Para qué ser siervo si puedo ser hijo? No estoy diciendo que no debas servir. Los hijos sirven porque aman la casa de su papá. Pero muchos solo tienen mentalidad de siervo y nunca aspiran a ser hijo. Entonces el hijo pródigo regresó así como andaba. ¿Te imaginas a qué olía el hijo para que el papá lo mandara a bañar? Olía a de esa de cochino. ¿A qué crees que olía el hijo pródigo? No sé cuántos días tenía sin bañarse. No sé cuántos días tenía comiendo ese tipo de comida, viviendo entre el estiércol de los cochinos. Y regresó oliendo a rayos. ¿Y sabes qué pasó? Su papá lo estaba esperando afuera de su casa y lo abrazó, aunque olía a rayos. Él no le dijo, a ver, espera, métete a bañar, cámbiate, échate perfume, Carolina Herrera 212. Te quedas remojando un rato con agua bien caliente para que se caiga toda la mugre y luego vienes a ver si... No, él lo vio y dice que lo vio de lejos y corrió a su encuentro y lo abrazó, aunque olía feo, porque Dios no está esperando a que te bañes y te cambies. Él lo que quiere es que llegues a casa y luego te baña y te cambia. No te equivoques, porque luego alguien llegó a la casa del padre y sigue sin bañarse y sigue cochino y oliendo a rayos. Y no, espérame. Es que Dios me acepta tal y como soy. Sí, claro, Él te acepta tal y como eres, pero te ama tanto para dejarte como estás. Entonces Dios siempre va a buscar que mejores. Dios siempre te va a llevar a una mejora continua. Si llegaste sucio y sin bañar, te va a meter a bañar. Dice que lo abrazó y se emocionó tanto. Dice, porque mi hijo estaba muerto, pero ha resucitado. Y le habló a los siervos y le dijo, métanlo a bañar, pónganle vestido nuevo, pónganle un anillo nuevo, pónganle zapatos nuevos, busquen el becerro más gordo y mátenlo y vamos a hacer fiesta, porque mi hijo estaba muerto, pero ha resucitado. Es decir, eso es poderoso. Tu dignidad no está determinada por lo que hiciste o por lo que no hiciste. Tu dignidad proviene del papá que te está esperando y te está abrazando para regresarte tu dignidad. Uy.
decir, cuando tú te acercas a Dios el Padre, Él no ve a Eliud, ve a Jesús. Él no ve a Marisol, Él ve a Jesús. Él no ve a Diana, Él ve a Jesús. Él no ve a Alan, Él ve a Jesús. ¿Recuerdan el pasaje? Yo creo que ya no voy a pasar al quinto, se lo voy a deber los últimos 24. ¿Recuerdan el pasaje cuando Jacob va y se viste de las pieles que le recomendó su mamá para que su papá lo bendijera? Para que pensara que fuera otra persona. Él mandó a Esaú, el hijo mayor, y le dijo: ve a trabajar, ve a cazar, ve a morir en la cruz tú. Y el que fue su hermano menor, disfrazado de su hermano mayor. Y le dijo: ¿quién eres? Y le dijo Jacob: soy Esaú, tu hijo. Y le dice: a ver, y basta, me pongo chinito. Le dice: ¿se oye la voz de Jacob? Porque él ya de la edad ya se estaba quedando ciego, estaba ciego de amor por sus hijos. Y le dijo: oigo la voz de Jacob, a ver, acércate para tocarte, porque Jacob era lampiño, pero Esaú era muy velludo. Y se puso la piel del cabrito que había matado para darle de comer. Y cuando lo tocó dijo: wow, estoy confundido, oigo la voz de Jacob, pero toco la piel de Esaú. Dijo: a ver, acércate para olerte y darte un beso. Y se acercó y lo olió, le dio un beso. Dijo: mira, se oye la voz de Esaú, de Jacob, pero hueles a Esaú. Es lo mismo que sucede cuando tú y yo adoramos. Cuando tú y yo nos acercamos a Dios en oración, tú le dices: papá, soy tu hijo. Y él dice: pues oigo la voz de Joaquín, pero acércate, déjame olerte. Y me acerco y dice: pues hueles a Jesús, mi hijo, aunque la voz me desconcierta un poco. Y tú le dices: papá, pero he pecado, he hecho lo malo delante de ti, delante de tus ojos. Y él te abraza y te dice: te estaba esperando, hijo mío, hija mía, ¿por qué tardaste tanto? Te amo tanto. Y luego te manda a bañar y te manda a cambiar y te manda a poner vestido y te manda a poner anillo y te manda a poner zapatos y hace cuenta, así como Balenciaga, Gucci, Prada. Y ya regresas y dices: wow, qué bien te ves, pero te amé cuando estabas cochino. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: qué guapo te ves o qué guapa te ves. Dile: pero no se te olvide que Dios te amó cuando olías a cochino. No se te olvide que Dios te amó cuando nadie más te amaba. Él no esperó a que olieras rico para amarte. Él te amó. Y Él está listo para amarte siempre. La resurrección de Jesús nos une a Cristo y nos hace uno con Él, para que donde Él esté, nosotros también estemos. ¿Alguien recibe esta palabra? Puede estar de pie, puede estar de pie. La revelación de la resurrección de Jesús.